Oye, pongo un correo que está mal escrito y entonces si el SAT por algo me está queriendo nomás decir algo bien simple, pero como no le contesté, escala la situación. Las empresas no confían, y yo creo que, que hacen bien no confiando, en que la gente va a saber exactamente qué es lo que necesita. O sea, tú me puedes dar tu nombre completo. Y a lo mejor tú dices, es que yo no le pongo acento porque no me gusta poner acentos. O es que si no tiene acento, el sistema no me lo va a permitir. Bienvenidos a la versión remasterizada del podcast de Noche Fiscal. Ahora, prácticamente, ¿qué es este podcast para ya poder entrar a los temas del día de hoy? La idea de este podcast remasterizado, como lo digo, porque anteriormente ya tenía como 5 o 6 capítulos que prácticamente tenían otro fin. Era más como un noticiero de noticias fiscales, etc. Esta nueva versión va a ser un espacio para ustedes y para mí de dialogar, hablar de cualquier tema que pudiéramos hablar, obviamente enfocándonos a las finanzas, obviamente enfocándonos a lo fiscal, etcétera. Pero prácticamente esto es un dando y dando. El primer episodio prácticamente va a ser de temas muy polémicos o de mucho auge, donde yo les voy a platicar un poquito de las preguntas más comunes o de ciertos casos más comunes, pero la idea obviamente es que en los comentarios de este video ustedes me digan, José, yo quiero que hables de esto, ¿no? Y obviamente va a ser en base a voto popular, esto es una democracia. Y entonces, en base a los temas que la gente más quiere ver, es lo que vamos a estar hablando. Ahora, obviamente no hay manera de yo poder decidir esto de la democracia en TikTok, que es donde más tengo audiencia, Así que si no lo has hecho, ve y sígueme a Instagram en @jose_salio98. Así me puedes encontrar en todas mis redes sociales, tanto YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, etc. La única que no es Facebook, porque no me deja poner guiones bajos. Entonces, José Salido 98 oficial. Y bueno, sin más preámbulos, ¿de qué se va a tratar el podcast del día de hoy? Y nomás para darles un pequeño paréntesis, todos estos podcasts van a ser sin cortarse, ¿va? O sea, lo que salga va a salir, lo que hablemos vamos a hablar. Entonces, ahora sí que la versión del productor, o ¿cómo se le llama? La versión del editor. Entonces, los temas que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca del régimen simplificado de confianza, la firma electrónica, la facturación en CFDI 4.0 y la constancia de situación fiscal, ¿ok? Temas bastante polémicos en este año han sido de bastante tráfico, vamos a llamarle así, como si fuera SEO para Google. Entonces, de entrada vamos a hablar un poquito de qué es el régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza es una manera en la que el SAT busca captar una mayor base de datos de contribuyentes activos o de personas que están pagando impuestos. Vaya, ¿no? Prácticamente lo que dice, ¿sabes qué? La gente, deja tú que no me esté pagando. Simple y sencillamente la gente ya no se está inscribiendo. ¿Por qué? Porque las tasas de impuestos sobre la renta que estoy poniendo están muy altas para un negocio que apenas va empezando. En su momento se tenía el RIF, que antes del RIF también estaba el REPECO, y así si nos vamos sucesivamente, ha habido varios regímenes que son para estos microempresarios, microemprendedores, etcétera, ¿no? Entonces, el RIF prácticamente cómo funcionaba para poder adentrarnos al régimen simplificado de confianza. El RIF tenía un beneficio muy grande y sobre todo para personas que vendían a público en general, pero también tenía un con muy grande. Este con era que solamente un sector muy pequeño podía acceder al RIF. Entonces, Alexa, pausa, por favor. Lo siento, no lo sé. Alexa, cállate. Bueno, continuando. Entonces, el RIF prácticamente era un régimen que solamente un sector muy pequeño podía acceder a él. ¿Por qué? Porque la condición más grande del régimen de incorporación fiscal, o RIF como lo estamos mencionando, prácticamente era que a lo que te dedicas fuera un oficio, más que nada. No es obligatoriamente que fuera un oficio, pero sí tenía un catálogo de
actividades o servicios que era muy, muy angosto, era muy pequeño. Entonces, por ejemplo, podías encontrar servicios de plomería, podías encontrar servicios de carpintería. Había algunos, sí había como unos 40, 50 actividades más o menos en el régimen de incorporación fiscal, pero para dar una idea a grandes rasgos, era prácticamente un régimen para estos oficios. Entonces, las facilidades que tenía el RIF principalmente era una exención, yo siempre lo digo para hacerlo en palabras más humanas, es un descuento. Entonces te decía, te calculo esto de tus impuestos y me tienes que pagar esto, pero en el primer año te voy a dar un descuento del 100%. En el segundo año te voy a reducir un 10% de ese 100, o sea, 90. Y así sucesivamente le vas quitando 10% cada año hasta que después de 11 años ya no tienes descuento, o sea, tu descuento es 0%. ¿No? Ya tienes que pagar impuestos igual que todos los demás. Adicional a esto, porque este beneficio era para tanto impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial de producción y servicios, ¿ok? Que es el IEPS. Entonces, adicional a esto, y en mi opinión el beneficio más importante, porque en comparación al reciclo, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, esta parte de la exención o del descuento, más o menos el punto de equilibrio promedio, o sea, de cuándo nomás por esa exención te conviene cambiarte de RIF a reciclo, es aproximadamente en el segundo o tercer año dependiendo de tus ingresos, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿cuál era la parte más que les digo que más atraía y sobre todo para personas que vendían a público en general? La parte del IVA. El RIF tenía un beneficio que si tú facturabas menos de 300,000 pesos, tus facturas a público en general, esas facturas iban a ser exentas de IVA, ¿ok? Entonces tú no le tienes que pagar IVA al SAT en teoría. En teoría, la factura no va a llevar un desglose de IVA, pero cuando hagas tu declaración, ¿okay? Tienes que hacer un cálculo para un IVA, yo le decía IVA por decreto, pero digámosle que es un IVA preferencial, ¿no? Dependiendo qué actividad o qué rubro te dedicabas, por ejemplo, había uno de servicios de restaurante, había uno de servicios de venta de medicamentos, había uno de minería, había uno de comercialización, etcétera, ¿no? Entonces cambiaba este porcentaje de IVA por decreto. Por ejemplo, en comercialización era el 2%, ¿no? Entonces, si yo me dedico a vender, por ejemplo, un abarrotes, vamos a poner un ejemplo muy claro, un abarrotes. Entonces, si yo vendo a través de este abarrotes en el régimen normal, pues yo tengo que vender al 16% de IVA, bueno, depende de los productos, pero generalmente 16% de IVA, la cuota y la tasa del IEPS o lo que aplique, más el impuesto a la renta que tengo que pagar directamente a mis ingresos, porque los otros dos son trasladados, se aumentan y se los pasan al consumidor, ¿ok? Entonces, ahora sí, recapitulando. Entonces, tenemos esta exención, ¿va? Si vendo a público en general en el RIF, tengo mis porcentajes de exención o de descuento que dijimos, pero también en el IVA, si estos 300,000 pesos no los excedemos de ventas al público en general, esas ventas voy a pagar solamente un IVA preferencial, en este caso 2%. Entonces, ya ahí me ahorré 14%. La única diferencia, en teoría, es que no se lo trasladaste al consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque no viene en la factura. Sin embargo, y ahí es un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría del IVA, y justo era un tema que yo tenía mucho con algunos colegas, es que la teoría del IVA es que se lo aumentas a tu precio de venta. Entonces, si te dicen que el RIF tiene IVA exento, en teoría es porque las cosas, o en teoría es un apoyo, entre comillas, para el consumidor, para las personas que están en RIF, para que las cosas cuesten menos, pues porque están exentas de IVA, no van a llevar IVA a esas ventas a público en general. Sin embargo, pues en la práctica, obviamente, esta diferenciación es bastante compleja, sobre todo para microemprendedores. Entonces, simple y sencillamente era ganarle más, como si tu producto valiera más de lo que realmente lo estabas vendiendo, porque ahora el IVA también va a jugar para tus ingresos. ¿Ok? Entonces, creo que ya hablamos mucho del régimen de incorporación fiscal. Entonces, ahora, porque el tema era régimen simplificado de confianza, ahora vamos a hablar del régimen simplificado de confianza. De entrada, ¿qué es lo primero y por qué la gente se quejó tanto de que quitaran el RIF? Ojo, ya el RIF ya no existe. ¿Okay? Ahora, hay mucha gente que me dice, no, es que sí existe y yo sigo siendo RIF y lo que sea. Sí. Si tú te vas a la ley del impuesto a la renta 2022, el capítulo que te hablaba del régimen de incorporación fiscal ya no existe. Está derogado, ¿no? Sin embargo, el SAT no puede hacer que en este caso,
esta derogación, la verdad no sé si se diga derogación, no sé si me lo inventé o si existe, vamos a suponer que existe, que esta derogación sea retroactiva. Retroactivo significa que aplica para atrás, no solamente para enfrente, ¿no? Entonces, como no puede ser que sea retroactivo, si tú te inscribiste cuando este artículo sí estaba vigente, entonces el SAT te lo tiene que respetar. ¿Cuándo hicieron este cambio o cuándo es cuando el SAT ya te dice a partir de esta fecha ya no puede ser RIF? Prácticamente fue agosto del 2021. Si tú te diste de alta, bueno, en este momento y no tengo el dato aquí, ojo para el siguiente. No me acuerdo si a partir de agosto, o sea, 1 de agosto o a partir del 31 de agosto, una de esas dos fechas, si tú te inscribiste después de esa fecha, ya no puedes estar en el régimen de incorporación fiscal. Y si lo estás, es incorrecto, ¿no? En teoría te tienes... Oh, sorry. En teoría te tienes que cambiar al régimen general o al régimen simplificado de confianza, etc. No puedes gozar esos beneficios. Hay que entender que muchas veces la gente dice, bueno, es que el SAT no me ha cambiado. Bueno, es que el SAT no tiene, o sea, sí tiene la obligación, de cierta manera, pero siempre en la ley es muy claro, ¿no? Que es obligación del contribuyente el escoger un régimen fiscal y seguir las reglas de ese régimen fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, el SAT trata de apoyar o hacer más claras y más automáticas las cosas, automáticamente sacándolos de ahí. Pero que el SAT no te saque del régimen de incorporación fiscal no significa que no te tengas que salir del régimen de incorporación fiscal. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí es cuando se deroga y entonces la gente que estaba inscrita antes de esa fecha puede seguir el régimen de incorporación fiscal sin ningún problema. ¿Ok? Puede gozar de los beneficios durante los 10 años, a partir, supongamos que se dio de alta en julio del 2021, bueno, puede gozar durante 10 años ese beneficio, ¿no? O si ya lo tenía 3 años, bueno, los años que le queden, ¿no? La idea es que si estabas antes de esa fecha, hiciste, y si hiciste el aviso de permanencia al régimen de incorporación fiscal, que tenía vigencia, no me acuerdo si era un prórroga, según yo no, que de hecho fue un tema también, lo de la prórroga del aviso de permanencia. Pero el aviso de permanencia tiene una vigencia el 31 de enero. Prácticamente era un aviso de decirle al SAT, yo me voy a quedar en el RIF. ¿Cómo vamos a hacer este aviso de permanencia? Era un aviso de actualización de actividades y al principio te decía, oye, detectamos que estás en el régimen de incorporación fiscal. ¿Te vas a quedar aquí? Sí, perfecto. Ese es el aviso, ¿no? Entonces, quienes lo hicieron y se inscribieron antes de la fecha límite, perfecto. Puede seguir siendo RIF, ¿no? Ahora, ¿me conviene ese reciclo? Ahí está la pregunta clave, porque anteriormente dijimos, bueno, hay un punto de equilibrio entre comillas de cuándo conviene ser RIF y cuándo ser reciclo. Entonces, a esta variable o digamos a este cálculo que ficticio, ¿no? O sea, esta fórmula de cuándo conviene ser reciclo, cuándo conviene ser RIF, hay que añadirle la variable de tus ventas mayormente a quién son. Si se las facturas a una persona en específico, si se las facturas a una persona moral, si se las facturas a público en general, si son productos, si son servicios, etc. Entonces vamos a tratar de resumir esto de la manera más sencilla posible. ¿Cómo lo vamos a resumir? Vamos a basarnos, para que sea mucho más sencillo de entender para todos, no más en el beneficio del IVA. Porque ya dijimos, en la exención, que es el descuento, más o menos en el tercer año, ustedes hagan un cálculo, en la mayoría de los casos, en el tercer año ya es cuando te conviene ser reciclo. Porque a partir del tercer año, recuerden, el RIF paga en base a una tabla normal, regular, casi del régimen general, pero se le aplica este descuento y paga bimestralmente, ¿no? Entonces, si tú sacas cuánto estás pagando al tercer año, dividido entre 2, por muy pronto ya va a estar, ojo, depende cada caso. ¿Por qué? Porque depende del nivel de ingresos. Pero la tabla del ISR en el régimen general empieza en el 1.92%. La del reciclo empieza en el 1%. Entonces, en teoría, aunque estés en el nivel más bajo de ingresos, en los dos regímenes, en el tercer año ya estás pagando más del 1%, suponiendo en el menor escalón, ¿no? Entonces, en ese caso, te conviene el reciclo. Te estás ahorrando un punto algo por ciento. Pero obviamente si lo movemos a grandes escalas, en el RIF muy probablemente ya estás pagando, supongamos, 10%, ¿no? De ISR, y en el reciclo estarías pagando 1.25%, ¿no? Justamente es donde nos vamos a adentrar. Ahora, la exención de los 300,000 pesos para IVA. Ese es el punto importante. Ahí es a donde quiero llegar. ¿Okay? En reciclo, el IVA se queda sin cambios en comparación al régimen general. Es decir, que este beneficio de los 300,000 pesos de RIF no existe y ningún otro beneficio como el IVA por decreto.
¿no? Ahora, hay que recordar, en el RIF estos dos beneficios, bueno, el de la exención sí, pero el de los 300,000 pesos de IVA exento, lo del IVA por decreto, solamente eran para ventas a público en general. Si tú no vendías a público en general, no usabas este beneficio, ¿no? Entonces, si tú no vendes a público en general, muy probablemente te diría a partir del tercer año, cámbiate a reciclo. Como te digo, tienes que analizar cada caso, pero en la mayoría de los casos, a partir del tercer año, cámbiate a reciclo. Ahora, si tus ventas mayormente son a público en general, te conviene RIF. ¿Por qué? Por esta exención te vas a ahorrar muchísimo dinero en IVA. Muchísimo. ¿Ok? Y bueno, si ya nos metemos en temas de IEPS, pero ya es otra cosa, ¿no? Pero siento que IEPS ya nos metemos en casos más especializados que no son la mayoría de los casos. Pero bueno, si ustedes quieren que hable de IEPS, déjenmelo saber en los comentarios y hablamos de IEPS sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, el régimen simplificado de confianza tiene algunas cosas para poder entrar en él. Las dos principales son que tus ingresos en el año no superen 3.5 millones de pesos. Oye, no lo hacen, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Me voy a fregar al SAT, ¿sabes? Voy a meterme en diciembre, voy a facturar 3 millones de pesos, uso la exención y en el siguiente año me salgo. No. El SAT siempre ha tomado este tipo de casos donde ya sabe que existe gente que aprovecha estos estímulos que normalmente serían para una persona para que lo use mensualmente y de repente tú lo quieres usar todo en un mes. Te dice el SAT, si tú te metes en un año quebrado, es decir, por ejemplo, mitad de año o en un, no sé, en febrero en vez de en enero, en noviembre en vez de en enero, etc. Si no es el ejercicio fiscal, tienes que anualizar tus ingresos. ¿Cómo sería esto? Es prácticamente muy sencillo. Voy a usar yo la calculadora aquí para hacerlo más fácil, pero si ustedes quieren agarrar la calculadora de su celular y hacer el ejercicio, totalmente los invito. La idea aquí es que si yo, supongamos, solamente voy a tributar en reciclo en diciembre, me di de alta el 1 de diciembre, entonces en enero tengo que hacer mi declaración de diciembre. Yo declaré 300,000 pesos. Me fue muy bien, fue el único ingreso que tuve en el año, pero bueno, me di de alta el 1 de diciembre, ese es el punto clave. Me di de alta el 1 de diciembre en reciclo. Y eso fue lo que metí como ingresos. Bueno, el SAT te dice que tienes que anualizarlo, como si eso hubieras estado ganando prácticamente mensual, ¿no? Entonces, en este caso es muy sencillo. Lo multiplicamos por 12, que sería como si hubiéramos tenido ese ingreso por 12 meses, y nos da 3.6 millones de pesos. Es decir, nos pasamos del límite. En ese caso, el SAT nos va a decir, ¿sabes qué? Al momento de anualizar tus ingresos, sobrepasas el límite de los 3.5 millones. No puedes utilizar los beneficios del reciclo. Por favor, haz una complementaria, corrígela y paga en base a la tasa de ISR del régimen general. ¿Ok? Vamos a un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? O sea, entre comillas totalmente, porque es bastante sencillo. Vamos a suponer que tributamos 4 meses en reciclo. ¿Ok? Nos dimos de alta, ¿qué sería? Entonces, diciembre, noviembre, contra los 2 meses al revés, me revuelven. Octubre, septiembre, ¿no? Me di de alta en septiembre y tributé hasta cierre del año, son 4 meses. En esos 4 meses yo tuve de ingresos 300,000 pesos también. A lo mejor volvemos a lo mismo, a lo mejor los tuve todos en septiembre y en octubre, noviembre y diciembre no tuve ingresos, fueron declaraciones en ceros, pero estuve 4 meses activo. ¿Ok? Entonces, esos 300,000 pesos los vamos a dividir, que fue lo que en teoría declaramos del momento en el que nos dimos de alta en el reciclo hasta que cerró el año de reciclo. Entonces, esos 300,000 pesos los vamos a dividir entre los meses activos, en este caso 4. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses. Son 75,000 pesos mensuales. Eso es lo que vamos a multiplicar por 12. Ahí me da una anualización de ingresos de 900,000 pesos. Es decir, no supero el límite, puedo utilizar los beneficios del reciclo. Perfecto. Ya entendí eso, José. ¿Cuál es el segundo o otro punto que tengo que preocuparme? De entrada, vamos a qué tipo de ingresos tienes. O ni siquiera ingresos, ¿eh? Porque el SAT te dice, si tú eres socio de una persona moral, no puedes entrar en el reciclo. Y aquí entra algo en debate muy importante. El tema de las inversiones en reciclo. En teoría el reciclo no tiene problema con las inversiones. Y de hecho yo he entablado varias pláticas con varios fiscalistas, con otros contadores colegas de despachos, etc. Sobre si el yo invertir en acciones me puede evitar o puedo incurrir en no estar cumpliendo con este punto.
O sea, si yo invierto en acciones, entonces me considero socio de la persona moral y ya no puedo tributar en reciclo. Bueno, prácticamente cuando platicamos entre fiscalistas y entre colegas, pues yo no soy fiscalista, yo soy contador, entonces estoy estudiando una maestría en Derecho Fiscal, pero platicando con fiscalistas y platicando con colegas, llegamos a la conclusión de que a interpretación, o pues, a interpretación, creo que no hay otra manera, o sea, las leyes realmente se tienen que leer como son, pero sí hay tanto interpretación como de parte del SAT como de parte de los contadores, y sobre todo ahí es donde entra mucho el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No es como que está libremente interpretación, o sea, sí te tienes que apegar mucho a lo que dice el artículo, pero prácticamente o sea, hay que tener en cuenta qué significa ser socio de una persona moral, ¿no? Y sobre todo para el SAT, cuando nos metemos en temas, por ejemplo, de responsabilidad solidaria, cuando nos metemos en temas ahora de lo que sacaron, que se me fue el nombre, pero se llama bueno, se me fue el nombre, pero prácticamente es ahora que si tú de alguna manera te beneficies de la operación entre una persona moral, también se tiene que reportar cierta información tuya, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué significa ser socio de una persona moral? Y a la conclusión que llegamos entre todos es que para ser socio de una persona moral o para considerar que realmente estás incumpliendo en este punto, sería que tengas algún tipo de poder sobre la persona moral o que de alguna manera participes en la toma de decisiones o puedas participar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, porque a lo mejor no soy socio de la persona moral, ¿no? Pero formo parte del consejo. Y en ese caso, estoy incumpliendo con el punto de socio de persona moral, porque no dice nomás socio de persona moral. Dice también tener toma de decisiones, etcétera. O sea, tiene ahí varios puntos ya que lo analizamos más a detalle, ¿no? Entonces, en mi punto de vista y en el punto de vista de estos colegas cuando lo estábamos hablando, justo era esto. Si estás invirtiendo en acciones, tiene el tratamiento fiscal de una inversión. No tiene el tratamiento de socio de una persona moral. Para nada, ¿no? Entonces, esa fue nuestra opinión. Ustedes lo pueden revisar con su asesor fiscal, con su asesor financiero, etcétera. Pero esa fue la opinión y la conclusión a la que nosotros llegamos, ¿no? Entonces, ese es otro punto, lo de la persona moral. Tercer punto muy importante es la cuestión de tus ingresos si provienen de asimilados a salarios. Un asimilado a salario prácticamente es un muy delgada la línea, pero el SAT te dice que hay dos maneras de recibir sueldos. Sueldos y salarios, que es lo normal, estoy bajo nómina, hay subordinación, me pagan un sueldo, tengo un horario, tengo objetivos, tengo un jefe, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de asimilados a salarios, en teoría la única diferencia es que no hay subordinación, ¿ok? Entonces se puede confundir muchas veces con un honorario, pero prácticamente es un sueldo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sueldos y salarios y asimilados a salarios? En sueldos y salarios, además de quitarte impuestos sobre la renta, te descuentan la parte obrera del IMSS. También la empresa va a pagar IMSS patronal por ti. También entra la parte de Infonavit, SAR, etcétera, ¿no? En caso de asimilados, solamente es tus descuentos de impuestos sobre la renta, ya que en teoría no estás en la nómina, por así decirlo. Es un asimilado a salario, no un salario. Como les digo, muy delgada la línea. Prácticamente el SAT te dice eso. También llegamos a otro punto muy discutible, ¿no? Que es, si tus ingresos provienen preponderantemente de un prestatario, no puedes entrar en el reciclo. Y ahí entramos volvemos a lo mismo, en interpretación y en qué es lo que opinan los fiscalistas, los colegas, contadores, etc. La idea es que no pudiera ser tan así. Porque imagínate que yo tengo 5 clientes. Entonces, ¿qué significa preponderante? Que es mayor que los demás. Entonces, siempre va a haber uno que es preponderante. No a todos les puedo cobrar por igual. Y sobre todo pongo aquí un ejercicio como un contador. Imagínense, tengo una empresa que factura muchísimo, ¿no? Y otras que facturan poquito. Entonces, a lo mejor a los que facturan poquito les cobro 2,000, 1,000 pesos mensuales. Pero a los que facturan mucho le cobro 7,000, 8,000, ¿no? No es preponderante. Entonces, ¿ya no puedo entrar en reciclo? En teoría sí, ¿no? Y sobre todo el reciclo, decía el SAT, que es para contadores, es para abogados, etc. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a más del 50%? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 3 clientes? Imagínate que soy mercadólogo, tengo 3 clientes, tengo uno que le cobro 5, a uno 2,500 y a otro 2,500. Voy empezando, ¿no? Son 10,000 en total. Se me va uno de los que le cobro 2,500 porque dice que no, que siempre no quiere el servicio.
Entonces ya tengo uno que es más del 50% de mis ingresos. ¿Ya no puedo entrar en reciclo? Por eso es lo mismo, muy debatible. Y sentimos aquí que el SAT se enfoca más o pone estas limitantes para las personas que quieran aprovechar o abusar, ¿no? Porque si ponemos estas limitantes en la vida real es que, bueno, entonces casi nadie pudiéramos ser reciclo, ¿no? Entonces, hasta ahorita, y sobre todo con gente que hace estas prácticas de que pues, obviamente tiene clientes preponderantes, obviamente tiene inversiones en acciones de bolsa, pues hasta ahorita el SAT no ha dicho nada de que no se pueda, de que sí se pueda. La opinión, si tú preguntas en chat, pues es muy ambigua y pues es gente que no necesariamente es una opinión oficial del SAT, ¿no? Entonces, está por verse, ya que yo creo que terminamos el ejercicio fiscal, esto se va a enclarecer mucho, ¿no? Bueno, otro punto del régimen simplificado de confianza es que tienes que tener tu firma electrónica vigente. ¿Por qué tengo que tener mi firma electrónica vigente? De entrada, porque la vas a necesitar para facturar. Con esta desaparición del RIF, también va a desaparecer el portal de facturación de mis cuentas, el de factura fácil, ¿no? Es decir, que ahora todas las facturas forzosamente se van a tener que timbrar con una firma electrónica. Muy importante. Y de ahí entramos bueno, primero de entrada, obviamente, ¿qué es la firma electrónica? Prácticamente es lo mismo que tú firmaras físicamente en un papel, pero está de manera electrónica. No es literalmente tu firma digitalizada, eso es muy diferente. Prácticamente la firma o la e-firma se compone de ciertos archivos que toma el SAT de ti, por ejemplo, datos biométricos, por ejemplo, tus huellas dactilares, un escaneo de tus iris, etcétera, ¿no? Entonces, con estos datos biométricos, crea esta firma que solamente en teoría la pudieras hacer tú, porque hasta le generas una contraseña, los archivos se te dan a ti. Ya que si tú se la diste a otra persona, pues es lo mismo que le hubieras dado la contraseña de tu banco, ¿no? Entonces, se la tendrías que dar a una persona que sabes y le tienes toda la confianza del mundo, ¿no? Entonces, esta firma electrónica se compone de 4 archivos principalmente, un certificado digital con una vigencia de 4 años, una llave privada, esos dos son archivos físicos en una USB, o sea, físicos me refiero que es, ahí lo puedes ver. El tercero normalmente es un .rec, que es el archivo con el que generas el certificado. Y el cuarto, ese ya no está ahí físicamente, aunque lo puedes tener en un TXT, en un archivo de texto, es una contraseña. ¿Okay? Con la combinación de más que nada el certificado, la llave privada y la contraseña, eso ya puedes activar o usar tu firma electrónica. ¿Okay? Entonces, de ahí entramos a la factura CFDI 4.0, que supuestamente iba a entrar en vigor julio, también habían dicho que enero de 2022, ya lo patearon a enero de 2023, a ver prácticamente cuándo empieza la facturación CFDI 4.0 oficialmente, ¿no? A ver si esta es la última vez que lo patean. En mi opinión personal y sobre todo en práctica, yo todavía he tenido muchos errores a la hora de querer facturar en el portal de facturación de CFDI 4.0 desde el portal del SAT, que no me reconoce el RFC y me voy al validador de RFC y dice que es correcto, pero pues el sistema de facturación no me lo permite, etcétera, ¿no? Entonces, todavía se está puliendo, esperemos que ya salga, esperemos poderlo utilizar. La verdad es que si no lo han empezado a utilizar, les recomiendo que lo empiecen a utilizar, no por cumplir necesariamente con el SAT, porque pues todavía tienen algunos meses para llegar a cuando es obligatorio, sino porque realmente cambia mucho la manera en cómo hacemos las cosas. No porque haya cambiado la manera en cómo se tienen que hacer las cosas. Realmente la manera de hacer una factura o las reglas para hacer una factura vienen siendo casi las mismas. Solamente que antes el portal de CFDI 3.3 no validaba, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el más común. Si tú haces una factura en pago en plazos diferidos, mucha gente aún así le ponía método de pago, o forma de pago, perdón, transferencia electrónica. Entonces la lógica del SAT te dice, ¿cómo puedes saber cómo te van a pagar algo si no te lo han pagado? Volvemos a lo mismo. En la vida real, pues tenemos contratos que dicen cómo me tienes que pagar, bla, 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 bla. El sistema del SAT te dice no. Si es pago en parciales diferidos, tiene que ser forma de pago por definir. Cuando hagas el complemento de pago, me dices cómo te pagaron, ¿no? Entonces, antes el CFDI 3.3 tenía las mismas reglas, solamente que o sea, el sistema sí nos iba a dejar avanzar y nos iba a dejar timbrar la factura si lo hacíamos mal. Ahora el sistema no nos va a permitir. Entonces, no es que, como les digo, el sistema haya cambiado mucho, sino que ahora valida cosas que sin conocerlo hacíamos mal y ahora las vamos a tener que hacer bien, ¿no? Entonces, ese es el mayor cambio del CFDI 4.0. Y por último, entramos en la constancia de situación fiscal. ¿Realmente necesito estarle entregando a todo mundo mi constancia de situación fiscal? ¿Por qué me la están pidiendo? Etcétera. De entrada, el meme de la constancia de situación fiscal me la está pidiendo el SAT para dársela a mi cliente o a mi patrón para que se la devuelva al SAT, eso no es cierto. Y justamente el SAT ha salido muchas veces a decir, a ver,
Yo no le estoy pidiendo la constancia de situación fiscal a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Realmente las personas que te emiten ya sea una factura, como tu proveedor o como tu cliente, lo que sea, o las personas que te emiten un recibo de nómina, necesitan información que tú mismo, en teoría, debiste haber dado de alta en el SAT. Oye, es que mi patrón me dio de alta. Bueno, ese es otro show. ¿Qué te dice el SAT? ¿Qué te dice el código? ¿Qué te dice la ley de peso de la renta? No sé en qué tantas partes sale. Es obligación del contribuyente, ¿no? Pues es que no me gusta, yo no tendría que hacer esas cosas. Oye, pues es como si te dicen, da de alta tu cuenta en el banco. ¿Quieres que alguien más te la dé? ¿Que alguien más sepa cuál era tu contraseña? ¿Que alguien más sepa, a lo mejor dio de alta mal un domicilio? A lo mejor dio de alta mal de alta tu nombre. O sea, eso va a tener otras afectaciones, ¿no? Es un trámite sumamente importante. O sea, cuando te das de alta en el RFC, o sea, verificar que toda la información sea correcta, qué información te da de alta en el SAT. Oye, pon un correo que está mal escrito. Y entonces si el SAT por algo me está queriendo nomás decir algo bien simple, pero como no le contesté, escala la situación, ¿no? Entonces, muy importante. El SAT realmente lo único que dijo es, volvemos a lo mismo, vamos a validar la información de a quién le estás facturando. Por muchos temas. Suplantación de identidad, prevención de lavado de dinero, tratar de disminuir las operaciones simuladas, etc., ¿no? Entonces, ahora, para que tengan una factura o un recibo de nómina que es una factura, pero con otro formato, tú tienes que entregar cierta información que en teoría nomás tú la puedes saber. No es de tan fácil adquisición, ¿no? Es confidencial en teoría porque es tu nombre completo, es tu RFC, es el código postal que tú tienes dado de alta en el SAT, que lo puedes cambiar hoy, mañana, pasado mañana, cuando quieras lo puedes cambiar, ¿no? Y el régimen fiscal. Entonces, en teoría, a lo mejor el RFC, a lo mejor tu nombre completo es medio fácil, porque pues en tu INE puede venir. Pero el código postal no necesariamente es el mismo de tu INE. Y el régimen fiscal no va a venir en tu INE, ¿no? Entonces, ese tipo de información en teoría es la que es confidencial y ahora se la tienes que dar directamente a la persona que te hace la factura para validar el SAT de cierta manera que esa factura en teoría tú la solicitaste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas y muchas personas no confían, y yo creo que hacen bien no confiando, en que la gente va a saber exactamente qué es lo que necesita. O sea, tú me puedes dar tu nombre completo. Y a lo mejor tú dices, es que yo no le pongo acento porque no me gusta poner acentos. O es que si no tiene acento, el sistema no me lo va a permitir, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para evitar este back and forward de estarnos contestando correos, mandando información que no pude, que sí pude, que no pude? Pásame tu constancia de situación fiscal. Pásame tu constancia de situación fiscal y se arregló todo. Ahí está toda esa información. Entonces, en teoría, nomás esperemos que sea por este periodo de transición cuando van a estar pidiendo las constancias de situación fiscal. Luego va a ser otra vez, pásame toda esta información y si no está correcta, no te la voy a poder hacer. Y yo creo que se va a volver otra vez común el tener la información fiscal en un papelito y estársela entregando como tarjeta de presentación a todos. Pero bueno, chicos, pues eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, asegúrense de dejarme saber en los comentarios cuáles son los siguientes temas que ustedes quieren ver. Ya sea si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en TikTok, si lo estás viendo en Instagram. También dime de dónde lo estás viendo. Compártelo porque esto ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de podcast. Y también si tienes alguna crítica constructiva, déjamelo saber. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.